Gloria a Dios. Sed bienvenidos a todos, es un honor y un privilegio. Por favor, vamos a dar tiempo a que los niños salgan, por favor, en silencio, que no tenéis por qué hablar cuando salís. Las instructoras deberían decirle eso a los niños, que aquí no se puede hablar. Vamos a empezar a guardar respeto y honra a nuestro Dios. Quiero que estéis todos atentos, que no os distraigáis, que pongáis vuestros móviles en silencio o en modo avión. Aparte de que no es momento para que nos llamen, si nos llaman podemos devolver la llamada después, pero que interfieren. Cuando hay muchos móviles conectados, perjudica la retransmisión que sabéis que hacemos a través de los medios de las redes sociales. Así que vamos a seguir tratando el tema de seguir a Cristo. En esta serie de mensajes que ya estamos terminando, estamos aprendiendo y estamos entendiendo el significado de seguir a Cristo y el precio que hay que pagar. Recordemos, rápidamente voy a resumir, recordemos que se plantean ante este mensaje, ante este tema, se plantean una serie de preguntas que se pueden resumir en tres concretas. ¿Cómo está nuestra relación con Jesucristo? ¿Cómo está nuestra relación con su palabra? O sea, ¿convivimos diariamente con su palabra? ¿Conocemos realmente a Dios? ¿Tenemos un trato íntimo con Dios? ¿Hemos tomado nuestra cruz y le seguimos como hay que seguirle? La palabra de Dios, hermanos, debe ser nuestra delicia, nuestro placer, estar en la presencia de Dios, buscar la palabra de Dios, profundizando en ella, meditando en ella con la guía del Espíritu Santo. Aparte de la delicia y un placer, tiene que ser nuestro alimento diario. Nuestro espíritu necesita ese alimento. Ese maná que decíamos, ese maná escondido en el cielo y que es revelado solamente a aquellos que son fieles a Dios, que viven en el orden de Dios, que son fieles a Dios en todo y siguen y obedecen su palabra. También debemos tener un anhelo. Un anhelo es un deseo ardiente por estar en la presencia de Dios. Esto nos va a llevar, sin lugar a duda, cuando tengamos ese anhelo por la palabra, ese anhelo por conocer más y más de la palabra de Dios cada día, nos va a llevar a buscar a solas al Señor. Cuando tenemos esa cercanía con nuestro Señor y pasamos tiempo a solas con Él, se adquiere confianza en sus promesas. A través de andar cerca de Cristo, a través de andar cerca de su palabra, empezamos a tener plena confianza en que Dios va a cumplir sus promesas en nosotros. Dios no se va a unir, como decíamos, nunca a nuestra visión humana. Somos nosotros quienes debemos unirnos a su visión divina, dejarle a Él el control de nuestra vida. Y la pregunta que surge y que tratábamos, si recordáis la semana pasada, es: ¿quién controla tu vida? ¿Quién gobierna tu mente? ¿Quién gobierna tus pensamientos? Porque sabed una cosa importante: quien gobierne tu mente, quien gobierne tus pensamientos, va a gobernar tu vida. Cuando sometemos, hermanos, nuestra mente a Cristo, cuando sometemos nuestra mente a la palabra de Dios, cuando nos unimos en esa visión divina, el Señor toma el control de nuestra vida. Y existe una regla fija en este sentido, que es: a lo que le dediquemos más tiempo, esto va a dominar, eso va a gobernar nuestra mente y como consecuencia nuestra vida. Esto requiere, hermanos, es necesario andar en el Espíritu, o sea, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, y así someteremos nuestros deseos, someteremos nuestra carne, someteremos nuestra vida a su control, al control del Espíritu Santo. Para poder dejarle, y aquí entramos en materia nueva, para poder dejarle al Señor el control, debemos conocer perfectamente el manual del fabricante. Y este es el tema, digamos, el nombre
que he titulado para el mensaje de hoy, Conocer el manual del fabricante. En el libro de Proverbios, escrito por Salomón, en el capítulo 3 leemos los versículos 1 y 2. Vemos un sabio consejo que le da un padre a su hijo. Un sabio consejo que nos da nuestro Padre Celestial a sus hijos, hoy su iglesia. Hijo mío, nos está diciendo, no te olvides de mi ley, o sea, no te olvides de mis enseñanzas, y tu corazón guarde, o sea, tu corazón obedezcas de corazón mis mandamientos. Y luego, este versículo tiene una gran promesa cuando cumplimos esto. Dice, porque largura de días y años de vida y paz se te aumentarán. Las promesas de Dios se cumplen, como yo suelo decir siempre, pero están condicionadas. Esta promesa de largura de vida y de una vida llena de paz y plena y abundante, solamente se consigue cuando obedecemos, cuando guardamos la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay nada más seguro que nuestra vida sea guiada por la sabiduría y la voluntad divina. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Es un hecho, es una realidad, es una verdad, que cuando nosotros depositamos nuestra vida, nuestra conducta, nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos, los ponemos en las manos del Señor, eso es sabiduría. Y eso es andar en la voluntad de Dios, y no hay otro sitio más seguro donde podamos poner nuestra vida. ¿Por qué? Se podría plantear la pregunta. Hermanos, porque cuando nos dejamos guiar por ella, Dios será nuestra confianza. Cuando nosotros seamos guiados por la palabra de Dios y la revelación que nos traerá el Espíritu Santo, porque algunas veces no entendemos lo que la palabra de Dios dice con nuestra mente humana, y entonces tenemos que recurrir a la sabiduría, a la guía del Espíritu Santo para que nos revele la palabra de Dios, haga rema la palabra de Dios en nuestra vida. Pero para eso, como hemos leído al principio, debemos ser fieles a Dios, y Él nos va a revelar el maná escondido, que es la palabra de Dios no revelada, el maná escondido, y que será revelada a aquellos que sean fieles a Dios, que vivan en el orden y en la santidad que Dios exige a su iglesia y a sus hijos. También porque vivir guiados por la sabiduría de Dios, que es nuestro Padre Celestial, nos puede librar del temor. Podemos andar en medio de grandes epidemias como estamos viviendo, hemos vivido, ya parece ser que hemos salido de ella, y no tener temor, porque el amor de Dios es tan grande que si nosotros recibimos, aceptamos ese amor y lo proyectamos hacia los demás, el temor de nuestra vida desaparece. No sé si estáis comprendiendo. Cuando andamos en el amor verdadero, no en el amor ese que exige, que te pide algo a cambio, ese amor que es darse a los demás. O sea, yo te amo y por eso te doy. Hay quien dice, ¿me amas? O sea, me das porque me amas. ¿Entendéis? El me das porque me amas es un amor egoísta. O sea, te doy porque te amo. Y cuando yo te doy y tú me das con la misma motivación, ese es el amor de Dios verdadero. El amor que no pone condiciones. El amor que está ahí para todos. El amor de Dios va proyectado a toda su humanidad. Pero hay una condición que la humanidad debe hacer para ser receptivo a ese amor. Y es andar en obediencia a su palabra. Primero reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero eso es un acto de inicio de nuestra vida cristiana. A partir de ahí debemos empezar a vivir la vida cristiana verdadera. Leyendo, meditando, estudiando su palabra. ¿Con qué fin y con qué propósito? Obedecerla. Tú puedes decir que eres creyente. Tú lo puedes decir perfectamente porque crees. Tú puedes decir quizá que eres salvo, pero la salvación se demuestra con hechos. Si yo soy salvo,
debo demostrar a los demás a través de mi vida de santidad. Santidad significa apartados del pecado, apartados de toda contaminación, transformados por el poder del Espíritu Santo y dedicados al servicio de Dios. Pero ¿cómo se debe servir a Dios? Se plantea una pregunta ahí bastante importante que muchos no tienen claro. Para servir en la obra de Dios, sea lo que sea, debemos andar en santidad. Debemos andar en el orden de Dios. Dios, tú podrás hacer lo que quieras. Tú podrás levantarte a las 5 de la mañana a orar. Pero si vives en pecado, esa oración no llega a ningún lado. ¿Sabéis la única oración que Dios acepta del pecador, del que vive en pecado? La oración de arrepentimiento. Esa es la que escucha Dios. Pero si tú sabes que estás viviendo en pecado y tú le oras a Dios, ten por seguro que esa oración no sirve de nada. Quizá los que oren por ti sí te puedan apoyar a que des el paso de cambiar tu situación. No sé si me estoy haciendo entender. La palabra de Dios es bien clara. David dijo en un salmo, Salmo 37, creo recordar: el que confiesa, el que reconoce sus pecados y se aparta, o sea, los deja de pecar, entonces recibe la misericordia de Dios. ¿Qué ocurre con aquel que reconoce el pecado, que ora al Señor diciendo: Señor, sé que estoy viviendo en pecado, ayúdame, cámbiame? ¿Sabéis qué le dice el Señor? Yo lo he hecho todo. Quien debe cambiar eres tú. El que tiene que dar un giro de arrepentimiento. Esta semana estamos estudiando, el jueves estudiamos la lección del arrepentimiento. Y me gustaría que todos aquellos que no pertenecen a la escuela bíblica pudieran escuchar el mensaje. Porque habla muy clarito de lo que es el arrepentimiento y lo que es el remordimiento. El remordimiento es sentirse mal porque pecas, por una emoción, por una palabra que te toque. Sientes que eres pecador, que estás viviendo en pecado, y entonces te caen 4 lágrimas y le pides al Señor que te ayude a cambiar. Y luego sales, te vas a casa y sigues haciendo lo mismo, sigues pecando. La diferencia con el arrepentimiento genuino es que aquel que se arrepiente deja de pecar. Porque solamente, escuchad bien, solamente el que se arrepiente de corazón recibe el perdón de Dios. Y cuando recibes el perdón de Dios te viene una paz interior extraordinaria que el ser humano no puede entender. El que se arrepiente de verdad, sabe que está viviendo en pecado y se arrepiente de verdad, no sigue practicando el pecado. Por tanto, todos aquellos que andan en desorden, por ejemplo, en desorden matrimonial, que hoy en día yo no sé por qué la gente no se casa, se llaman cristianos y no se casan. ¿Sabéis que los cristianos, entre comillas, que viven en unión deshonesta, están viviendo en pecado? ¿Sabéis eso? Que todos aquellos que, aunque se llamen cristianos, están teniendo relaciones sexuales con una persona que no es ni tu esposo ni tu esposa, porque no estáis casados, estáis en pecado, y el pecado te aparta de la bendición de Dios a ti y a tus hijos, si los tienes. Eso quiero que quede claro, porque es una verdad y es una realidad rotunda. Dios es santo y la santidad de Dios no puede convivir con el pecado. Y el cielo se cierra a las oraciones de aquellos que viven en pecado y que no reaccionan. Tienen
esa inquietud, ese remordimiento, pero luego siguen pecando, no arreglan su situación. Me podrás decir, es que no tengo papeles. Muy bien, hay una salida, hay una solución a eso. No tengas relaciones mientras que no tengas papeles. Sé que es difícil, es que llevo 14 años teniendo relaciones con este hombre, con esta mujer, tengo 3 hijos, 4 hijos. Es igual, llega un momento en que tienes que arrepentirte y decir, hasta aquí. Y de ahora en adelante mi vida tiene que cambiar. Si no tengo papeles, me espero a tener los papeles para tener relaciones. No sé si me estoy haciendo entender, porque parece ser que hay confusión, que hay falta de amor cuando se les dice a las personas que tienen que arreglar su situación. Y si no, no pueden participar en nada de la iglesia, ni incluso orar. Porque no sirve de nada. O sea, yo te puedo dejar orar por cortesía, pero tengo que hacerte ver que no te sirve de nada. Es lo mismo que participar de la Santa Cena. Hay personas que viven en pecado y se acercan a tomar la Santa Cena. Eso es una ofensa contra Dios. Dios es santo, vuelvo a repetir. 3 veces santo. Y perdonad que sea tan duro, pero es que lo que el Espíritu Santo me está mostrando, que para que una iglesia crezca, el pecado tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer, hermanos. Y a los pecadores se les advierte 1, 2, hasta 3 veces, dice la Biblia. Y si se empecinan en seguir en esa situación, yo no lo digo, la Biblia lo dice, la palabra de Dios lo dice, que ni aún comamos con ellos. Otra cosa es que por mala enseñanza anterior, por desconocimiento, no lo sepas, pero una vez que lo sepas, que lo sabes, tienes que tomar la determinación de dejar el pecado. Otra cosa es fallar en un momento determinado. Todos pecamos, todos somos pecadores, todos tenemos tentaciones y algunas veces caemos. Pero enseguida nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, pedimos perdón a aquellos quizá que hayamos ofendido, y entonces se levanta Jesucristo que está intercediendo por nosotros y le dice al Padre, Padre, yo pagué el precio por el pecado de este hijo nuestro. Pero eso es en un momento de debilidad, en un momento que enseguida te arrepientes. Un grito que le des a tu mujer o a tu esposo, un desaire a tus hijos, eso es pecado. Pero tú te das cuenta, te arrepientes. Y Jesucristo, que es nuestro intercesor, está entre... Un intercesor es aquel que está entre Dios y nosotros. Y es Jesucristo, que no hay otro. No busquemos más intercesores ni intercesoras. Jesucristo es nuestro intercesor. Y entonces dice, yo pagué el precio por él. Se ha arrepentido de verdad. Y entonces se restaura la comunión con Dios. Pero si yo digo que estoy viviendo en pecado, pero sigo viviendo en pecado, hay algo que tienes que hacer tú. Dios no te va a quitar la voluntad, el libre albedrío, el poder decidir sobre tu vida y sobre tu situación. Dios no te va a quitar esa libertad, porque entonces te quejarías de ser una marioneta en sus manos. La palabra de Dios, a través del libro de instrucciones, nos marca el camino a seguir. Y en nosotros está en seguir ese camino, o decir, me da igual lo que me digan, yo sigo viviendo mi vida, yo sigo teniendo mi opinión, sigo interpretando la Biblia a mi manera y a mi situación, que es lo que muchos hacen. Cuando hay algo que la Biblia va en contra de su situación, como que se lo saltan, como si no estuviera en la Biblia. Hermanos, debemos vivir en la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios, que es nuestro Padre Celestial, como he dicho, a través del Espíritu Santo, nos va a mostrar estas cosas. Y entonces va a redarguir nuestro corazón, y va a hacer que cambiemos si no tenemos un corazón endurecido.
Cuando un corazón endurecido a la palabra de Dios rebota, lo mismo que una pelota en la pared. Por eso Dios quiere cambiar nuestro corazón, poner un corazón sensible y obediente a su palabra, y entonces las puertas de los cielos se abren, hermanos. ¡Qué bendición más grande para aquellos que viven en el orden de Dios! También viviremos confiados. Tendremos la confianza y no tendremos ningún problema a ninguna crisis repentina que nos venga, a los problemas que nos surjan cotidianamente. Nuestra única preocupación, hermanos, y ocupación debe ser no caer en crisis espiritual. ¿Sabéis que el origen de toda crisis está en la crisis espiritual? Las crisis en los gobiernos, en las naciones, vienen porque le están dando la espalda a Dios. Hay una crisis espiritual totalmente, y eso repercute en la crisis nacional. España hoy en día, según las noticias, somos uno de los países más pobres de Europa. Hermanos, ¿por qué? Si España siempre ha sido una nación rica, con recursos, ¿por qué está aumentando la pobreza tan rápidamente? Porque nos estamos olvidando de Dios. Los políticos quieren a Dios fuera de toda institución. Y lamentablemente la Iglesia vive con los brazos cruzados y muchos en pecado. Y entonces no influimos en la sociedad lo que deberíamos influir. Vamos a ver, tú, si estás viviendo en pecado, ¿qué autoridad tienes para predicar el Evangelio? ¡Ninguna! ¡Ninguna! Porque nadie te va a hacer caso. Hermanos, los hijos de Dios nunca debemos olvidar las cosas que nos han sido enseñadas y que nos enseñan hoy en día, porque son para nuestro crecimiento espiritual y para salir de esa crisis espiritual que la Iglesia contemporánea, la Iglesia actual está viviendo. Debemos guardar, hermanos, los mandamientos de Dios. Debemos obedecer su palabra desde lo más profundo de nuestro ser. Que tomemos la decisión, hermanos, la decisión de una vez por todas y decir, hasta aquí. Y cuando en la iglesia no haya pecado, Dios empezará a mandar gente nueva. Las iglesias se llenarán. Porque Dios no puede enviar gente nueva, recién nacidos, bebés espirituales, a una iglesia donde hay pecado. Hay de aquellos que hagan extraviar a uno de estos mis pequeños. Estos mis pequeños también se refiere a los recién convertidos. Y cuando nosotros vivimos en pecado, estamos haciéndoles tropezar a esos bebés espirituales. ¿Y qué dice la Biblia? Que más vale que se pusieran una rueda de molino en el cuello y se arrojaran al mar. Eso no me lo invento yo, ¿verdad? Eso es bíblico. La iglesia tiene que ser ejemplo de santidad. No somos perfectos, vuelvo a repetir, podemos cometer algún error, algún fallo, pero tenemos a Jesucristo que nos defiende cuando nos arrepentimos. Pero la vida de pecado consentida es la que está hundiendo y perjudicando a la iglesia de hoy en día, porque se está consintiendo mucho. Cuando un pastor es radical con la palabra de Dios, lo tachan de falta de amor. Y la mayor prueba de amor es decir la verdad. Es muy fácil aceptarlo todo, cobrar un buen sueldo a final de mes, y a mí qué más me da que vivan en pecado, que se acuesten con 7 o 8 a la vez. Pero no. Yo, como decía mi pastor José Bárraga, ni con un jamón con chorreras que me regalen cada día,
me van a hacer torcer la palabra de Dios. Yo siempre voy a predicar lo que la palabra de Dios dice, y si alguno cree que no es así, que me lo diga. Que me diga algo de lo que predico, que esté fuera de la palabra de Dios, y si es así, lo reconoceré y pediré perdón. En Filipenses capítulo 4, versículo 9, Pablo se pone como ejemplo, hermanos. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis, ahí entran todos los sentidos, ¿verdad? En mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Por eso debemos seguir el ejemplo de aquellas personas fieles, hermanos. Hay personas dentro de la iglesia que son fieles, que son personas sabias. Tenéis a maestros, tenéis a vuestros pastores, que os enseñan a aprender y poner en práctica esas enseñanzas. Es lo que está diciendo Pablo. No debemos dejar de poner en práctica todo aquello que nos han enseñado esas personas íntegras, honestas y fieles a Dios, como son nuestros padres, quizás, que sean buenos cristianos, nuestros abuelos. Timoteo, Pablo dice que aprendió de su abuela y de su madre, ¿verdad? De Loida y de Eunice. Lo que te han enseñado, síguelo, ponlo en práctica, porque te han dado una buena enseñanza. Yo creo que aquí se predica una buena enseñanza. Aplícala a tu vida. No te limites a escuchar, a ser oidor y luego olvidarte. La bendición está cuando somos tocados por el Espíritu Santo, cuando entendemos la palabra y reaccionamos. Seguir todos los buenos consejos que nos den. A veces das buenos consejos y se rebelan contra ti. Se van de la iglesia algunos porque no aceptan que le des un buen consejo. Por eso es necesario, hermanos, que nos demos cuenta de la situación que estamos viviendo, que reaccionemos y que, como dice Pablo, lo que aprendiste, recibiste, oíste y visteis de personas fieles, de vuestros padres, de vuestros abuelos, de vuestros padres espirituales, de vuestro pastor, de vuestros maestros, ponerlo en práctica. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 1, Pablo dice: hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como es conveniente conduciros, es conveniente que os conduzcáis y agradar así a Dios, y abundaréis más y más, iréis creciendo, quiere decir, iréis madurando espiritualmente. Hermanos, debemos vivir de una manera que le agrade a Dios, y el pecado no le agrada a Dios. También en la escuela bíblica, que me gustaría que la iglesia completa viniera a los estudios bíblicos, porque ahí se razona, se habla, hay tiempo de discutir, no de discutir, porque aquí no discutimos, sino de preguntar si tenemos dudas. Y estamos tratando, las primeras lecciones trataban del pecado. Lo que es pecado, muchas personas, muchos creyentes, creen que algunas cosas que hacen no son pecado, pero sí lo son. Y entonces se están descubriendo, a través del estudio que estamos teniendo, cosas que quizá no valoramos o no entendemos que sean pecado, pero que a Dios no le agradan. Y lo que a Dios no le agrada es pecado. No sé si entendéis. Pecado es hacer aquello que le desagrada a Dios. Todo lo que le desagrada a Dios es pecado. Por eso dice que debemos de alguna manera hacer las cosas que le agradan a Dios, tal y como nos han enseñado. Y eso sí, debemos animarnos, exhortarnos. ¿Sabéis lo que significa exhortar? Exhortar es coger a un hermano con amor, con tacto, con misericordia, y decirle: hermano, estás pecando y debes cambiar. Debes cambiar tu forma de vivir para que Dios te bendiga. Sin juzgar y sin condenar. Porque hay algunos que ya, lo que hacen es condenar.
Y claro, espantan a la gente. La gente igual está viviendo en pecado porque no saben que está viviendo en pecado, porque le han enseñado que como están no es pecado. Pero tú cuando te vayas, le hables con amor, le hables que Dios escucha la oración del pecador de arrepentimiento y que las demás oraciones no pasan del techo. Se lo explicas con amor, lo van a entender. Si los condenas, igual se van, salen corriendo. No sé si me estáis comprendiendo, hermano. La verdad hay que decirla, claro que hay que decirla, pero hay que decirla bien dicha, con amor, con misericordia y sin condenar a nadie, porque nosotros no somos jueces, ¿verdad? Los jueces son quienes condenan y nosotros no hemos sido llamados a ser jueces. Sí, está diciendo a animarnos y a exhortarnos, a decirnos, hermano, no vas bien, cambia de sentido. El arrepentimiento es eso, cambiar de sentido. Lo que el GPS nos dice, ¿verdad? Cuando ponemos una dirección en el GPS y nos equivocamos. Cambia de sentido cuando sea posible, que te has equivocado. La Biblia es eso, un GPS, libro de instrucciones. Y hay que seguirlo para llegar a la meta. Si lo hacemos así, hermanos, tendremos una larga vida, hay una promesa ahí, y además será una vida plena y abundante. La Biblia, como suelo decir, la palabra de Dios, yo siempre la he llamado el manual del fabricante. Os voy a poner un ejemplo práctico. Todo electrodoméstico, todo instrumento, todo utensilio, los autos, los coches, cuando los compramos, todos llevan un manual de instrucciones, ¿verdad? Y buscamos ese manual, ¿con qué propósito? Para ver las instrucciones que pone el fabricante que ha fabricado ese instrumento, para poder ponerlo en marcha y también para que no hagamos nada que pueda estropearlo. ¿Es así o no? Todo lo que compremos lleva un libro de instrucciones. ¿Y las instrucciones quién las pone? El que ha creado ese objeto, ¿verdad? Hermanos, pues espiritualmente ocurre lo mismo. Cuando nosotros tenemos el manual de instrucciones, porque Dios nos ha creado, ¿verdad? Somos creación de Dios y Él sabe cómo funcionamos. Y entonces ha dejado un manual de instrucciones para que lo utilicemos, para que nos vaya bien, para que se nos estropee nuestra vida. Cuando ese manual no lo utilizamos o lo utilizamos mal, posiblemente nuestra vida será una vida de fracaso. ¿Por qué? Porque no hemos aplicado las instrucciones de la palabra de Dios en nuestra vida. En ese manual, que es la palabra de Dios, que es la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, están las enseñanzas, hermanos, todas las enseñanzas y los mandamientos que debemos obedecer para tener una larga vida, y una larga vida llena de paz, una vida plena, la vida eterna, un anticipo, empezar a vivirlo aquí, un anticipo de la vida eterna, que todos anhelamos, ¿verdad? Todos deseamos tener esa vida, y también el Señor desea que la tengamos. Su mayor gozo, su mayor alegría es que vivamos esa vida plena que Jesucristo nos ofrece. Él nos prometió y nos hace un llamado, ¿no? ¿Qué nos dice? Venid a mí, aquellos que estéis cansados y trabajados, y primeramente yo os haré descansar. Y luego dice, yo he venido a esta tierra para daros vida en la actualidad, y una vida no una vida mediocre, una vida plena y abundante, y eso es vida eterna, hermanos, eso es vivir la vida eterna aquí. Yo preguntaría, ¿dónde tenemos el manual? Hay un manual por ahí que alguien se dejó hace semanas y nadie ha preguntado por él.
Las Biblias se suelen algunos olvidar aquí en la congregación, en la iglesia, en el templo. Nadie llama para decir, oye, que vuelva por la Biblia que me la he dejado. Ahora, si se han dejado el móvil, pastor, voy para allá, que me olvidé el móvil. ¿Qué estamos haciendo con el manual de instrucciones? ¿Lo estamos utilizando? ¿Y lo estamos utilizando bien? Hermanos, cuando no seguimos esas enseñanzas que hay en el manual y obedecemos sus mandamientos, no tendremos esa vida plena, larga, llena de paz y de gozo que el Señor desea. Salomón conocía perfectamente esto y por eso escribe en este proverbio que hemos leído que no debemos olvidarnos de las enseñanzas y los mandamientos de Dios, repasando y profundizando y meditando cada día el manual, la palabra de Dios. ¿Estamos haciéndolo? ¿Estamos utilizando el manual para nuestro buen funcionamiento? Hermanos, si lo utilizamos nos estaremos asegurando una larga vida llena de paz, de gozo y también una vida con propósito. ¿Sabéis que la mayoría de las crisis de ansiedad, la mayoría de las depresiones que las personas incrédulas sufren es porque su vida no tiene un propósito? ¿Habéis hablado alguna vez con alguna persona con depresión? Lo primero que te suele decir es que mi vida no tiene sentido. Mi vida no tiene ningún propósito y me quiero morir. La depresión viene del mismo diablo, porque es una enfermedad psicosomática, que es cuando escuchamos las mentiras de Satanás. Tú no sirves para nada. ¿Qué haces en esta vida? Tírate por ese precipicio. Eso es lo que hace el diablo. Pero si tú vives agarrado al manual, si tú vives viviendo y conviviendo con la palabra de Dios, tú no puedes estar depresivo. Tú no puedes tener ninguna crisis de ansiedad. Porque si tú dejas tu ansiedad sobre Él, como Él te invita, Él cuida de ti. Un buen cristiano, un buen creyente no tiene por qué vivir en depresión como hay algunos que viven. ¿Por qué muchos viven llamados cristianos en depresión? ¿Por qué? Decidme. Porque viven a su manera. Viven alejados de la palabra de Dios. Viven alejados de esos mandamientos que hay que obedecer. Y al vivir alejados de Dios fracasamos, hermanos. Tú puedes llamarte cristiano, creyente, además le puedes poner apellido evangélico, pero si no sigues el manual, te perderás. Si no sigues la guía del Espíritu Santo, acabarás perdido. Y la palabra perdido en la Biblia significa condenación. Y la peor condenación que nos trae el pecado es la condenación eterna. Existe la vida eterna, que es la que todos queremos, ¿verdad? Pero ojo que el pecado nos lleva a la condenación eterna. Y si la muerte física nos llega en medio del pecado, yo te pregunto, ¿dónde vas? Yo es que no creo en el infierno. Algunos dicen eso, incluso algunos creyentes. Y cuando te encuentres allá, te preguntes, ¿qué hago aquí? ¿Esto qué es? Me hablaron del infierno, pero yo no creí en el infierno, pero ¿dónde estoy ahora? Será tremendo, ¿verdad? Imaginaos, eternamente sufriendo. Por quizás no entender o no querer entender lo que la Biblia enseña, de que debo vivir en orden, en el orden de Dios. La tierra estaba desolada, en desorden, desordenada, y Dios tuvo que poner un orden, ¿verdad? En Génesis, versículo 1, capítulo 1, la tierra estaba
desolada y vacía. Y Dios tuvo que poner un orden, y si lees el libro de Génesis, ves cómo Dios va poniendo orden en la creación. Quizá tú necesites un Génesis, hermano o hermana. Quizá tú necesites empezar de nuevo. Pero tienes que tomar tú la decisión. Yo no la puedo tomar por ti. Yo te puedo decir, te puedo aconsejar, te puedo guiar, te puedo explicar lo que la palabra de Dios dice, pero no te puedo obligar, ¿verdad? Tenemos el manual, hermanos, pero no será de ninguna ayuda ni ninguna utilidad si no lo ponemos en práctica, si no lo utilizamos, si lo tenemos guardado en la guantera, si lo tenemos guardado en la estantería de casa y solamente lo cogemos cuando venimos a la iglesia. A veces, hermanos, no seguimos el manual y hay ciertas causas y ciertos motivos que vamos a estudiar. Si no nos da tiempo, lo acabaremos la semana que viene, pero vamos a empezar con ellos. Lo primero, el primer motivo, la negligencia. Ser negligente, ser descuidado, no tener cuidado de las cosas de Dios. Estamos tan ocupados en nuestra vida, en nuestras cosas materiales, que no miramos el manual, no tenemos tiempo y a veces sabemos ni dónde está en casa. No nos acordamos ni dónde lo hemos puesto. ¿Ocurre alguna vez o no? Que te pones a buscar la Biblia en casa y no la encuentras porque no te acuerdas dónde la has dejado. Eso es descuido. Eso es negligencia, ¿verdad? No tenemos tiempo y no nos damos cuenta que el tiempo le pertenece a Él. Que el tiempo, que Dios es el Dios de los tiempos. Y que todo lo que ocurre, hermanos, en esta tierra está controlado por el Kairos, el tiempo de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 2, leemos los versículos 20 y 21. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios siempre, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, Él es el encargado de cambiar los tiempos. Nosotros podemos cambiar de hora, que ahora vamos a cambiar en las próximas semanas. Pero lo que ocurra en este mundo, el tiempo lo controla Él. Y las edades, dice, quita reyes y pone reyes. ¿Da sabiduría a quién? ¿Por qué dice dar sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos? Hermanos, debemos alabar el nombre de Dios siempre, porque a Él le pertenece la sabiduría y todo el poder. Como he dicho, Él controla los tiempos y el curso de todo lo que sucede en este mundo que Él creó. Él quita a los reyes y pone otros. Él da sabiduría a aquellos que le piden sabiduría, que son sabios y piden sabiduría, y conocimiento a aquellos que estudian. ¿Qué quiere decir esto? No dice que da sabiduría al necio, ¿no? Porque el necio no le pide a Dios sabiduría en su necedad. Entonces Dios da sabiduría al sabio, porque se preocupa de pedirle más, quiere saber cada día más. Y Dios ve ese anhelo de saber más y le concede más sabiduría. Pero al necio, como no se la pide, pues no se la da, ¿verdad? Tampoco da conocimiento a aquel que no se esfuerza en estudiar. Si tú quieres estudiar una carrera, tendrás que esforzarte y estudiar, ¿verdad? Si no estudias por tu necedad, pues no vas a adquirir conocimiento. Si no te esfuerzas, tampoco vas a lograr lo que quizá pretendas. Por eso dice que Dios da sabiduría al sabio y entendimiento a aquellos que se esfuerzan, y conocimiento a aquellos que se esfuerzan. Recordemos, hermanos, que la sabiduría es la aplicación del conocimiento.
Porque hay muchas personas que conocen, pero no aplican el conocimiento. Y ese es el problema a veces, que sabemos, pero no lo hacemos. Y entonces eso es necedad. La sabiduría es aplicar lo que sabemos a nuestra vida. Y que sea bueno, claro, y que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, vemos lo que Salomón escribe. Dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere, o sea, todo lo que se desea, debajo de este cielo, o sea, aquí en la tierra, tiene su hora, tiene su momento oportuno, y no es el momento que yo deseo, es el momento de Dios. Ahí vemos la sabiduría de Salomón. En este mundo todo tiene su hora, y tiene un momento adecuado y oportuno para cada cosa. Porque vuelvo a repetir, Dios conoce los tiempos y sabe perfectamente cuándo es el momento adecuado para que recibamos sus promesas y bendiciones. De ahí, hermanos, de ahí que a la fe y a la confianza debemos agregar la esperanza. ¿Estáis comprendiendo? Hay que tener fe, hay que tener confianza, pero debemos agregar la esperanza. ¿Sabéis lo que significa esperanza? Saber que Dios, a su tiempo, cumplirá sus promesas. Yo creo, tengo confianza plena en Dios y espero el momento de Dios. No, entonces no nos vienen las crisis de ansiedad. La ansiedad viene cuando deseas algo que no te viene, porque has perdido la esperanza. Hay que sumar a la fe y a la confianza la esperanza. Son hermanas gemelas. Por poneros un ejemplo, la fe, la confianza y la esperanza son gemelas. Tienen que ir acompañadas. Debemos saber y aplicar que Dios siempre llega a tiempo, siempre llega en el momento justo y oportuno. Todos aquí hemos tenido experiencia de este tipo, ¿verdad? Hemos deseado que Dios, ante la situación de un problema serio que nos ocurra en nuestra vida, no sé, lo que sea, pagar la hipoteca o lo que sea, y nos vemos que esta mes quizá no podamos, pero como Dios es fiel, si tú eres fiel a Él, cuando llega el vencimiento de la hipoteca siempre vas a tener lo necesario para afrontar. Es un ejemplo, pero puede haber infinidad de ejemplos de problemas que surjan en nuestra vida, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. Tenemos que buscar la sabiduría divina que se encuentra en su palabra. Salomón por eso nos da ese gran y sabio consejo. En este mundo todo tiene su hora. Hay un momento para todo cuanto ocurre en esta tierra. Todo lo que ocurre en este mundo tiene Dios el control. Si se te cae un cabello, Dios tiene el control. Tú no puedes hacer crecer tu estatura ni 1 milímetro, ¿verdad? Dios sí. Porque Dios tiene el control de todo lo que ocurre bajo el sol, aquí en esta tierra. Mediante este sabio consejo, podemos aprender a confiar y a esperar el tiempo de Dios, ese kairos, que nunca va a estar quizá de acuerdo con nuestro cronos, de ahí la palabra cronómetro. Nosotros lo llevamos todo con el reloj, con el cronos, es el tiempo del ser humano, pero todo funciona en esta tierra, en el kairos de Dios. Y para esperar el kairos de Dios debemos de tener esa esperanza de que Dios cumple lo que promete, si nosotros, claro, hacemos nuestra parte. Las promesas, la mayoría están condicionadas a que nosotros hagamos nuestra parte. Hermanos, la desesperación, la impaciencia, la duda ante la respuesta de Dios solo te va a traer ansiedad y agobio, estrés y en muchos casos enfermedades, como he dicho, psicosomáticas, enfermedades de la mente, que acabarán enfermando nuestro cuerpo físico. La ansiedad, el estrés, el agobio
no sirven para nada. ¿Alguna vez, yo te pregunto, alguna vez, y ya estoy terminando, alguna vez en medio de la desesperación, en medio de la impaciencia a ver si lo digo, de la duda, has podido resolver algo? En tu ansiedad, en tu agobio, en tu estrés, ¿has podido encontrar una solución a tu problema? Nunca. Por eso, ¿qué debemos hacer? Depositar nuestra carga en el Señor. Dejar toda vuestra ansiedad, vuestro agobio, vuestras dudas, vuestro estrés en las manos del Señor. ¿Y qué hará Él? Nos hará descansar, tendremos descanso. Entraremos en ese remanso de paz, en ese spam, en ese refrigerio que Dios quiere que andemos y que vivamos. Pero para eso necesitamos aplicar el manual del fabricante a nuestra vida. Debemos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Y aplicarla significa obedecerla. Si Dios dice, hazlo. Que Dios no te da órdenes por capricho, te da órdenes y te pone enseñanzas y mandamientos para tu bien. ¿Sabéis que Dios quiere lo mejor para nosotros? ¿Sabéis que Dios es el Padre por excelencia? Y que un buen padre quiere lo mejor para sus hijos. Si tú eres un hijo de Dios, Dios quiere lo mejor para ti. Y si Dios te corrige, si Dios te quiere enseñar algo a través de las predicaciones, a través de la palabra de Dios, acéptalo. Pero obra en consecuencia, actúa. Cambia de sentido cuando te sea posible. Antes de que nos venga quizá la muerte, porque nadie puede asegurar un minuto más de vida. ¿Alguien lo puede asegurar? Hay quien dice, bueno, ya dejaré de pecar cuando sea mayor. Ahora estoy bien como estoy. Pero ¿y si sales a la calle y pasa un camión y te atropella? ¿Qué ocurre? ¿Dónde va tu alma? Tu cuerpo va a la tierra. Eso es polvo al polvo. El espíritu, el soplo, la vida regresa con Dios. Y el alma, que es la que hay que salvar, se va al infierno. Recapacitemos, hermanos, hagámonos un autoexamen. Y es tiempo, hermanos, de que tomemos la decisión de cambiar el sentido de nuestra vida, de arrepentirnos. Y te dejo con esto lo que David dijo: arrepiéntete, deja de pecar, y la misericordia de Dios te alcanzará. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga.